Hola, bienvenidos sean todos ustedes a su programa Café Psicológico Juvenil. Esta es la sexta transmisión de esta tercera temporada y estamos muy felices de compartir una semana más un tema pues muy interesante para todos nosotros, para ustedes también. Pero no sin antes, me presento, mi nombre es Felisa Aide Ruiz Avendaño y estamos transmitiendo desde el Instituto de Formación Profesional, Psicológica y Jurídica desde la Avenida Américas, en la bella ciudad de Jalapa, número 403. El día de hoy tenemos muy buenos invitados para compartir el tema de hoy, que antes de comentarles, me gustaría presentárselos. De mi lado izquierdo nos acompaña el psicólogo Samuel Daniel Saldaña Gris. Él es egresado de la Facultad de Psicología por la Universidad Popular Autónoma de Veracruz y egresado del Seminario de Investigación en Psicoanálisis 2020. La formalización de los analistas en la clínica psicoanalítica lacaniana. También practicante del psicoanálisis y divulgador de información en múltiples áreas sociales, además de ser colaborador del Instituto Veracruzano de Transformación Integral y Holístico para el Desarrollo Humano AC, a quien también extendemos un agradecimiento. Y pues bueno, ya nos ha acompañado anteriormente en diversos programas, entonces pues bienvenido nuevamente. Gracias, claro que sí, igual es un gusto estar aquí de nuevo, siempre compartiendo algo con todos ustedes y bueno, esperemos que hoy traigamos información que sea de utilidad para ustedes. Claro, como cada semana. Y bueno, también nos acompaña Luis Ángel Ceja Rodríguez, director de IBDH, del Instituto Veracruzano de Transformación Integral y Holístico para el Desarrollo Humano, AC, para que se nos quede bien grabado también. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. No, gracias por la invitación, psicólogo Daniel, gracias por siempre apoyar las iniciativas del instituto, igual a usted, licenciada Felisa, y también detrás de cámaras el maestro Carlos Robello, que también cada martes, después en horario vespertino, nos encontramos en redes sociales compartiendo temas de interés para todos ustedes que cada martes nos acompañan. Y bueno, vamos a trabajar hoy un tema bastante importante, las adicciones, y a platicar. Así es, no sin antes recordarles que en el apartado de los comentarios pueden expresar alguna duda, algún comentario, algún saludo, un mensaje para platicarlo más adelante. Entonces también los invito a que compartan el video para que más personas puedan conocer esta información y algunos de los servicios que se ofrecen en el instituto. Entonces, ahora sí, el tema del día de hoy es ataduras invisibles, las adicciones. Está fuerte, interesante, algo polémico también para hablar, pero creo que sobre todo cumple con esta, tenemos la intención de cumplir con esta función de transmitir información principalmente para la prevención, en algún caso donde ya nosotros sepamos que tenemos alguna de esas condiciones, trabajar, ¿no?, para generar un cambio. Entonces, ¿qué les parece el tema? Desde el título, cuando lo vi, me llamó bastante la atención. Debo confesar que es como si se pensara en un título sumamente adecuado para la charla de hoy, en tanto esto que es ataduras invisibles, por aquello que no se ve de las adicciones, por aquello que está como más allá de lo que podemos percibir y de lo que generalmente se dice sobre ellas, ¿no? En los usos desmedidos, bueno, ya veremos una definición creo que muy particular, pero desde los usos, las compulsiones a realizar ciertas cosas sin poder detenerse, sin que a veces la persona o las personas, los jóvenes, digan yo no quisiera pero no puedo, y aquello que no se ve. Entonces, bueno, creo que por ahí encaminaré lo que pueda yo decir hacia aquello que no se ve, pero que nos puede dar, bueno, cierta orientación de cómo se construye una adicción, por qué ocurre. Bien lo decías, creo que en el terreno de la prevención, y bueno, en algunos casos sí, ya de la atención, pues se podría decir cuando ocurre. Así es, y sí es cierto, esa reflexión que hace de lo que no se ve, de lo que está pues oculto, consciente o inconscientemente detrás de lo que es una adicción, es muy importante hablarlo, porque muchas veces al desconocer estos pequeños factores que están detrás de, pues vamos desconociendo que ya estamos generando, ¿no?, una adicción a ciertas cosas. ¿Qué me puede decir usted, maestro? Que creo que, como bien dice el título, es algo más allá, ¿no?
obviamente conocemos lo que son adicciones de manera popular, cambios conductuales, cognitivos, sociales. Sin embargo, hay muchas cosas en ese presente de la persona que lo vive que damos por hecho y realmente lo tenemos aquí enfrente, pero lo damos por hecho, no vemos más allá, no podemos comprender realmente el trasfondo, el origen, ¿no? Y es hoy lo que vamos a platicar con base a la experiencia y con base a la lectura, ese tipo de adicciones, los complementos, los indicadores y sobre todo de qué manera podemos orientar ese camino tan estrecho que es muy presente todos los días encontrar personas de una adicción, desde un simple café hasta demás sustancias que podemos manejar, pero realmente es un tema muy interesante que va enfocado principalmente a dos sectores: a la juventud, que es cuando llegamos a la etapa de la experimentación en un grado bastante activo últimamente en esta sociedad, y como adultos, ¿no? Como padres, como tíos, como maestros, como compañeros, ver en qué momento podemos reorganizar, redirigir ese camino de alguien. Así es. Y bueno, para empezar un poco a desarrollar el tema, creo que estaría padre que empecemos por qué es una adicción, ¿no? Porque tenemos una idea, ¿no? Que es algo que ya se vuelve, como muchas veces lo decimos, como un hábito, ¿no? Hasta suena, pues no suena tan grave decir que es un hábito, ¿no? Sí. Pero bueno, estaría bien que platiquemos un poco más para empezar de qué es, porque yo tengo la noción de que es una enfermedad, ¿no? Es como una enfermedad que, por ejemplo, no sé, una enfermedad cardíaca, ¿no? Es sí. Algo crónico que se va generando y degenerando también, y que ambas perturban el funcionamiento de nuestro cuerpo o de un órgano en especial, ¿no? En este caso de la adicción, yo tengo la noción de que es en nuestra mente donde surgen esta combustión de todo lo que se genera tras la adicción, ¿no? Entonces, sí. El pensar como la adicción como una enfermedad, como que sí nos hace sentir que es algo un poco más fuerte que pensarlo como un hábito, ¿no? Nada más. Sí, ya desde las definiciones creo que se maneja como la general en la OMS, ¿no? Como esta tendencia a realizar cierto uso de sustancias. Y bueno, creo que por ahí que manejaríamos en los jóvenes, o sea, adicciones contemporáneas, también ciertas conductas o prácticas que se hacen de manera compulsiva, repetitiva, bien decía la palabra, es habitual, es parte de la vida cotidiana, y que tienden a alterar de alguna manera las esferas vitales, ¿no? De quien las realiza, personal, social, familiar, académica, además. Y algo curioso que me encontré, no ha sido ahorita pues obviamente sigue poniéndome a revisar, si se googlea y se buscan algunos pues, datos, definiciones, investigaciones, en cualquier página. Y recuerdo también desde que se me empezó, cuando era niño, que hacían visitas de brigadas de salud a las escuelas y nos iban a contar sobre las adicciones, el alcohol, el cigarro, que eran como las presentes en esa época. Todo tiende, creo que va en ese camino de verlo como enfermedad o trastorno, dependiendo si es físico o mental, tiende a presentarlos ya como una enfermedad, en el sentido de que todo lo que se nos dice es cómo vamos a acabar. No sé, ustedes, les digo, si quieren hacer como el experimento, googleen y busquen ahí, todo es ya presentarlo como adicción, una enfermedad que va a alterar, a deteriorar tus esferas vitales, vas a terminar con enfermedades físicas, mentales, o si padeces una, te vas a volver a... O sea, tiende como mucho a esto. ¿Y por qué lo digo? No sé, por ejemplo, los muchachos, si pasaron por una experiencia como esta de que nos cuentan, nos van a acercar al mundo de las adicciones de manera informativa, preventiva, ¿por qué la tendencia a querer asustarnos sobre eso? Como mostrarnos nada más ese tipo de información. Me parece que por ahí es donde empezaríamos a pensar qué entendemos por enfermedad, por trastorno, alteración, y que bueno, lo intentaré como decir desde la postura que trabajo, ¿no? Pero bueno, ese es como el primer punto. Se ve como enfermedad porque se presenta como tal. Ahora vamos a intentar ver a qué nos referimos con enfermedad, en donde particularmente me gusta pensarlo como malestar.
como un sufrimiento, un malestar, que ya tendería a pensarse quizá desde otra esfera, que no sea solamente la médica o la psicológica, sino otras esferas. Pero bueno, eso es lo que alcancé a ver de primera mano. Claro, y como bien lo comentas, tenemos el inicio, que es la adicción, y el final. No nos comentan sobre el camino, como lo mencionaba hace unos segundos, ese camino largo que realmente el impacto no solo es con la persona que lo vive, ¿no? Obviamente con la persona que lo vive, para él es un hábito positivo, porque tiene un beneficio, ¿no? De índole físico, conductual, químico en el cuerpo. Sin embargo, el impacto que tiene con el contexto en el que se presenta, obviamente el contexto es parte de esa adicción. Sin embargo, como lo mencionaba, lo tenemos enfrente y no podemos lograr concretar lo que vemos en este presente. Así es. Me parece más complicado de solamente preguntarse qué hacer frente a una adicción, ¿no? Sino preguntarse cómo se construyó esa adicción. Porque normalmente hablamos de alcohol, de tabaco, que es lo que realmente en la adolescencia nos cuida, ¿no? Drogas, tabaco, alcohol. Pero en la edad adulta tenemos adicción al café, a los refrescos. Ahora también están los videojuegos, el exceso de lo que nos dejó la pandemia, ¿no? También adicciones a la limpieza, a la higiene de un mayor índole, ¿no? En casa o en los lugares donde nos presentamos. Perfectamente dicho. Entonces, pues es muy complicado. Sí, ahorita que me quedé pensando todo esto que mencionaban sobre la educación que recibimos, ¿no? Principalmente de la escuela, porque creo que en la parte familiar, en el ámbito familiar, lo que se nos dice siempre es como para meternos ese susto, ¿no? De que principalmente el lugar donde se consumen las sustancias, por ejemplo, los papás que nos dicen, no te juntes con tal porque mira, vas a terminar mal, ¿no? Perdiendo la vida por juntarte acá, con este grupo y ingiriendo estas sustancias y demás, ¿no? Siempre es como que mediante el miedo que nos quieren enseñar por lo que es una adicción, ¿no? Y muchas veces no nos enseñan tal cual que es una adicción, simplemente nos están queriendo como prevenir esa enfermedad que hablabas ahorita. Y sí es cierto, no lo había reflexionado así, y lo mismo pasa en las escuelas, ¿no? Que pues nos hablan, no sé, dependiendo ahorita de lo que decían del tabaco, que la consecuencia que es el cáncer, ¿no? Siempre nos dibujaban los pulmones y que un pulmón bonito, sano y un pulmón ya... Alguien entubado, o sea, por respirar. Pero sabemos que eso no funciona tanto porque las cajetillas de cigarro, ¿no? Traen gráficamente, súper gráficamente, cómo termina alguien que, bueno, con su adicción va progresando, ¿no? En ciertos malestares y la enfermedad como tal, y aún así es de los productos más vendidos. Entonces, pues creo que sí, esa parte de lo que es la educación está... Claro, quizá porque como veíamos, ¿no? Son una especie de ataduras, por pensar porque son actividades repetitivas, que no siempre generan lo que se piensa placer. Y a veces si pensamos en términos de que es agradable hacerlo, por eso se vuelve a hacer, a veces el placer no está del lado de quien lo hace. Y ahorita eso es como el punto que me gustaría tratar, por ejemplo, pensando que estas ataduras que no se ven pueden estar más allá de la persona que las practica, es decir, en psicología se trabaja, por ejemplo, una mirada se le llama anatomopatológica, es decir, todas las enfermedades, trastornos surgen del cuerpo anatómico, pero cuando podemos pensar, decías, por ejemplo, un punto, la educación, ¿no? Los padres o la familia que dice, mira, si tú llegas a consumir tal sustancia, vas a tener un futuro deplorable, no te juntes con ellos, no te juntes con aquellos, pero sin darse cuenta a veces en la familia se promueve. Por ejemplo, Facebook es una red social muy utilizada, a veces se abre y ve imágenes, por ejemplo, de niños con bebés, ¿no? Con una lata de cerveza o algo así, y ponen ahí, de niño todos sonreían cuando hacía esto, ahora de grande me regañan. Pero y dirían, bueno, eso no tiene nada que ver. Y ojo, con lo que digo no quiero que se piense que se está culpando,
Aquí no hay culpables, aquí tratamos de pensar cómo se organiza el uso de alguna sustancia, el uso de algún objeto, el uso desmedido de alguna actividad. Y, por ejemplo, ese tipo de educación a lo mejor en la familia se promueve, a lo mejor en los medios de comunicación se promueve, ¿no? ¿Cuántas que prendemos la televisión o en YouTube, en Facebook, en alguna red social, sale el uso desmedido de estas adicciones, la música, los videos, y todo apunta como a ese exceso? Cualquiera diría, bueno, es que, claro, van a una edad en la que los chicos no pueden o no tienen la capacidad de decidir. Me parecería que no tendrían por qué decidir si ya está tomada la decisión. Ese es el camino adecuado. Pero bueno, entonces lo que quiero decir es que cuando pretendemos atacar una adicción, tenemos que comprender cómo se construye, no solamente buscar el origen en la persona que la hace. Ojo, claro que hay casos que ya es un desequilibrio mental, claro que por enfermedades se pueden desarrollar, enfermedades físicas y demás se pueden desarrollar, pero cuando esto no ocurre y hay factores que no se pueden encontrar enteramente en la persona, en la voluntad, en la conciencia, en este caso de los jóvenes, habría que preguntarse qué otra cosa está jugando ahí, ¿no? Un ejemplo que podría poner, lo platicábamos hace rato, quizá los videojuegos son como ahorita una tendencia, ¿no? Una tendencia que se ha convertido en el sustituto de las relaciones interpersonales en los jóvenes, aunque hay relaciones interpersonales porque se juega en línea con otros, pero es una forma diferente de pensar que sería otro tema. Lo importante es, he escuchado casos en donde los padres están hartos de los videojuegos o los juegos en línea. Y bueno, claro, mi hijo solamente me habla de eso, o mi sobrino, o tal persona solamente hablan de los videojuegos, estoy harto. Bueno, quizá podríamos pensar en una adicción. ¿Por qué? Porque todos los días y a cada rato es juego, y no hay otra manera en la que aparentemente se siente cómodo el joven si no es a través del juego. Pero ahí entra alguien a intentar comprender qué pasa ahí. Y en donde esa supuesta adicción ya no quiere ser escuchada porque se harta quien convive con una persona así, sea cual fuera, en este caso un juego en un joven. Bueno, mi trabajo, la manera en la que percibo las adicciones me hace escuchar la adicción. Y me he encontrado, por ejemplo, en estas adicciones a juegos en línea, que se juegan unos temas tan personales, lo que conocemos como angustias. Hay angustias, angustias de abandono. Había un chico que jugaba bastante, me ha tocado como unos 3 o 4 casos, chicos que juegan, son, la verdad no sé los nombres, pero son juegos de guerra. Entiendo que como que la lógica es armarse y armarse y armarse para derrotar al otro y armarse y volverse como invencible, y en donde eso aparece como una adicción, he encontrado que lo que hacen es un intento de defenderse frente a un temor exterior. Entonces, ahí donde la adicción podría pensarse, mi hijo ya está cayendo en las adicciones, hay que escuchar. Y recalco, no siempre es así. Por eso hablo de 4 casos, no hablo en general. Pero podría ser una forma, pues, llamarlo preventiva, o una manera diferente de entrarle a esos temas. Y ahorita solamente así a grosso modo, y una, pero hay varias, y en un momento hablaré de otra, pero como para pensar un puntito, ¿no? Así es. Es correcto, y a mí me gustaría citar lo que habitualmente manejamos como es el tabaco, el alcohol. Recordemos que tenemos carga genética y que la traspasamos a nuestra descendencia. ¿Qué pasa por lo regular? Y digo por lo regular en el contexto en el que nos desarrollamos. Si una persona de ambos padres consume un exceso de tabaco, de alcohol, y la infancia, en este caso niña o niño, lo ve como hábito, porque no se le explica está bien o está mal, ¿no? Dentro de ese contexto, de ese núcleo familiar, se le dice no lo hagas, nada más, que no pruebe o no le des, pero realmente no se le explica en un origen,
como bien dices, que realmente que está escondiendo ese exceso de alcohol, ese exceso de tabaco, y que si creamos estos hábitos como adultos, si se los transportamos a las infancias, ellos en la genética tienen, por eso en la parte de los trabajadores sociales, en la parte de la historia clínica, se preguntan cómo se creó, ¿no? Claro. Con uso de exceso de alcohol, tabaco, alguna droga, ¿no? Porque sabemos que parte de ello viene en la genética. Sí. Llega el niño, niña en la adolescencia, obviamente quiere descubrir, ¿no? ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué lo hace mi papá? ¿Por qué lo hace mi mamá? El abuelo, la abuela, el núcleo en el que se desarrolla, ¿no? Y como bien dices, es un camino bien estrecho y bien largo que lo tenemos presente y no nos damos la oportunidad de citarnos e identificar, ¿no? Vas a acabar como tal persona, ¿no? Vas a acabar, así te quieres ver, pero y antes de la prevención, la difusión, el acompañamiento que debemos de orientar a las adolescentes, a los niños, no solamente es la conclusión, ¿no? Claro. Y realmente, como dices, el videojuego de armas se está protegiendo de algo, ¿no? Perfecto. Realmente, si yo fumo, tomo, ¿con quién quiero tener una paridad? ¿Con quién deseo emparejar? ¿Quién quiero que me acepte, no? No solo es el hecho de fumar, Claro. de tomar, es realmente quién es el que me quiere aceptar. O yo como hijo o hija, ¿con quién me quiero acercar de una manera inconsciente, no? Con mi mamá, que tengo rechazo, con mi papá, Claro. que tengo un abandono, ¿no? Es que tu papá, el típico, broma mexicana de que se fue el papá por los cigarros y ya no regresó, ¿no? Entonces, desde ahí partimos desde un origen, ¿no? Ya se fue, Sí. bueno, realmente ¿por qué se fue, no? Claro. Eso me gustaría citar en este momento de cómo se puede originar este camino, ¿no? A una adicción. Claro. Así es. Y ahorita que también lo escuchaba hablar acerca de lo que es pues lo genéticamente relacionado al tema, y el hecho de convivir con ese familiar que tiene esta adicción ya, o tal vez no una adicción, pero lo ve seguido fumar. Y en el trabajo social y en otras áreas también como la psicología se habla mucho de la importancia del hacinamiento, ¿no? El hecho de vivir entre cuatro paredes, cierto número de personas a quienes escuchas hablar, quizás no lo estás viendo que fuma o que ingiere ciertas sustancias o que tiene una adicción, no sé, con la comida, por ejemplo. Es muy fácil como niños, adolescentes o jóvenes estar viendo esas conductas, ¿no? Y lo que es el repetir patrones, más allá de la genética, el hecho de verlo en un espacio tan reducido, convivir todo el tiempo con eso, escucharlo, y de ahí también nace como que ese interés, ¿no? Porque yo he escuchado de estos casos donde, pues bueno, es normal, en mi casa es normal, ¿no? Es algo que pues no me van a decir nada si me ven fumando, ¿no? Hablando del tabaco. Entonces, la importancia que es prestar atención en lo que es el hacinamiento, que bueno, muchas veces por la condición socioeconómica nos impide quizá tener una habitación para dividir los hijos y las hijas en otro, o los hijos de mayor edad y los de menor por separado. El hecho de convivir un niño de 10 años con su hermano mayor de 26 en una habitación y escuchar lo que el otro habla por teléfono con los amigos, o la música que está escuchando y la forma en la que bueno, se mueve, ¿no? En el mundo, es también un factor que influye, ¿no? Me parece brutal en el sentido del alcance que tiene esto que mencionas, porque claro que no podemos dejar de lado los factores neuroquímicos, ¿no? Cuando se habla de adicciones ya corporales, físicas, de dependencia, bueno, las mentales que van como del lado de intentar encontrar un estado de estabilidad, de alegría, de plenitud, de excitación, bueno. Pero esos factores, se decía, que a mí me llaman demasiado la atención, creo que es a donde más presto atención, que serían los factores de discurso. Pensando en lo que decían ambos, por ejemplo, en esto de la bebida, que es como un tema súper potente, o sea, es un tema de salud pública, las drogas en general, bueno, que a veces yo como padre, madre, tío, lo que sea, voy y te insisto a través de discursos diciendo
esto no está bien, esto es, te va a llevar a una vida pues muy desagradable, mira a tal persona, o mírame a mí, pero curiosamente no se habla de otra cosa más que de eso. O sea, intentamos a veces persuadir a jóvenes sobre un tema, pero se insiste en el tema, ¿por qué no se puede hablar de otra cosa que no sea la bebida, el cigarro, o cualquier otro tipo de adicción a la comida, a la dependencia de parejas, o lo que sea? Y solamente se habla de eso. Ha ocurrido que en ese tipo de, digamos, de dinámicas, lo que despierta es una pregunta. Aparentemente, quien me está informando sabe, pero en realidad lo que se ve es que no sabe, pero lo único que hace es asustarme. Si yo le respondo, ¿por qué está mal? Perdón, una pregunta, ¿por qué está mal padre, madre, tío, maestro, psicólogo, o lo que sea? Bueno, está mal porque, y va de nuevo, ¿no? Te va a llevar a una vida desventurosa, desventajosa, mira dónde acaba. Pero las preguntas van por otro lado. O sea, ¿qué está de mal en esto de verdad? Yo no lo hago. Parece como si fuera, que se supiera que se va a hacer, como si hubiera una tendencia a que el joven lo va a hacer. Y solamente te hablo de eso, te prevengo de algo de lo que siempre hablo. Eso como hechos de discurso puede quedarse como una pregunta. ¿Qué es esto a lo que tanto se teme? ¿Esto de verdad se da tan fuerte que me mencioné la vida? Y porque se escucha no solo en los jóvenes, en casos con adultos, que esa pregunta se quedó. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿De verdad qué es eso? ¿Cómo es una vida con eso? Ah, no, yo seré capaz de dominar tal adicción. Ese como un ejemplo. Otro hecho de discurso, y ese como el que citabas, que es, me parece, generacional, que ha viajado, el famosísimo, por ejemplo, adicción a la comida. Las abuelitas que decían, ¿no? A mi nieto, un nieto pues llenito, es porque come bien y es feliz. Y está sano. Está sano. Y cualquiera dirá, bueno, ¿qué pasa ahí? Bueno, a lo mejor un hecho de discurso. Se liga el afecto a la comida. Entonces, a veces, los casos estos de cuando hay atascamientos de comida, y la pregunta es, ¿tienen hambre? ¿Tienes hambre? Y a veces ocurre, no tengo hambre, pero tengo que comer. ¿Y qué está jugándose ahí? Entonces, por pensar en esto, ¿no? ¿Qué ha ocurrido? Bueno, hay un discurso que está ligado al uso desmedido y repetitivo. Y entonces es al punto donde esas ataduras invisibles toman el papel de más allá de la persona. Porque en esa adicción a la comida, en primera, ¿se está haciendo feliz? O bueno, ¿se está ganando placer? Vamos a poner que sí. Porque bueno, es un recuerdo de que la abuela me decía que un niño, pues, así que come, es un niño contento, sano. Entonces, ¿quién disfruta ahí? ¿El niño? ¿Lo que dijo la abuela? ¿Cómo está eso que no se deja de hacer? Como un hecho de discurso, como un factor de discurso. Eso en la familia. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que si podemos plantear que la adicción quizás se construye más allá de la persona que la realiza, podemos encontrar factores que crean condiciones favorables para que eso se dé. Y que bueno, tomando en cuenta factores genéticos, factores, ¿no? Pero esos efectos, esas condiciones, casi como diría, están esperando a la juventud. Entonces tendríamos que ponernos a pensar qué condiciones están estando ahorita para las siguientes generaciones, o las que ya están para esta. Queríamos un ejemplo para cerrar con esta idea. Se dice que las adicciones pues alteran las esferas de vida de quien las practica. Pero en la actualidad, por ejemplo, una de las adicciones o los usos desmedidos que hace la juventud, pues es esto del youtuber y ser, ¿no?, como influencer. Fíjense, pensaba como en estas contrariedades que hay, ¿no? Porque se supone que te vuelve improductivo el realizar algo desmedidamente. Creo que en la economía se ha convertido en un elemento potente las redes sociales. Es creo que donde se produce bastante dinero.
Me acuerdo que hace un par de años estaba como esta idea de es que los jóvenes ya no quieren estudiar y hablaban de que la juventud siempre es como rebelde, sin causa. No hay jóvenes rebeldes, sino jóvenes con preguntas, pero preguntas que no están dispuestas a ser escuchadas por adultos, porque lo piensan como adultos. Entonces, ¿qué ocurre? La verdad yo les planteo la pregunta, ¿para qué estudiar si las condiciones no favorecen que se desarrollen académica ni profesionalmente? Cuando comprarte un aparato o algo frente a una cámara, decir algunas cosas que son agradables para la persona, te genera esas cantidades de dinero, o mostrarte como esto del, como le llaman cuando suben OnlyFans y cosas así, ¿no? O sea, se convierte en todo lo contrario. Aunque tenga la dinámica de una adicción, toma todo lo, porque no es improductivo. Entonces, ¿eso está bien? No poder, como aquellos youtubers que creo que se la viven en sus 4 paredes de su habitación, todos los días tienen que estar subiendo material, todos los días tienen que estar haciendo streaming, o a ver cómo se llame. Ajá. O sea, no salen de ahí, si salen es para grabar. No sé cómo lo piensan ustedes, se pensaría como eso, no es un uso desmedido de una actividad, pero no tiene nada de improductivo. No, claro, es como, como el que trabaja en oficina y aún así saliendo de su horario de oficina llega a casa y tiene que seguir trabajando en la computadora, ¿no? Porque tiene pendientes, pues parece que está igual como que sometido a una adicción que podría ser el trabajo, pero pues es meramente productivo lo que está haciendo, ¿no? Y respecto a la pregunta que hacías de que por qué estudiar si ya tengo esto, creo que muchas veces cuando recién empezaba el boom de las redes que menciona, era eso, ¿no? El para qué, pero no creo que actuábamos, o quienes se empezaron a dedicar a eso, quizá desde la inconsciencia de qué tan seguro es una red social, ¿no? No en el sentido de, ¿cómo decirlo? Como de seguridad de que me van a, no sé, secuestrar o algo así, ¿no? Sino en que una red social puede existir hoy, pero el día de mañana ya no. ¿Cuántas veces lo mencionaban en un café anterior? ¿Cuántas veces nos ha caído Facebook y estamos todo el día de que, híjole, ¿qué hago, no? Ahí sí es de pensarse, ahí a lo mejor sería una oportunidad para preguntarnos si es una adicción o de verdad si es algo que me está dejando algo bueno y que es productivo, ¿no? Entonces, quizá ahí es un momento para reflexionar cuando se nos van las redes sociales por unas horas, qué tanto me siento afectado y por qué motivo, si es por la ansiedad de estar en el celular o es por la preocupación de que es mi medio de trabajo y de que de ahí yo tengo mis ganancias y es mi forma de vivir, ¿no? De sustentarme también, ¿no? Claro. Y sobre todo que realmente todos los puntos nos llegan a que todas y todos tenemos una personalidad, ¿no? Podemos encontrarnos tal vez en el mismo entorno, no voy lejos, en una aula de clases, un mismo contexto, pero realmente todos tenemos una personalidad y una capacidad de decidir y comprender realmente lo que nos están ingresando de información, tanto genéticamente, cognitivamente, como socialmente. ¿Está bien o está mal? ¿Por qué? Porque realmente estos niveles que realmente las actividades que desarrollamos nos alteran, ¿no? Y como bien dices, Daniel, nos vuelven improductivos. No voy lejos, la película de Intensamente 2, la ansiedad, empieza a dar vueltas y vueltas, y empieza a dañar ese entorno. Y es lo que hace el consumo excesivo de las drogas, ¿no? O del tabaco. Caemos en unas conductas antisociales que la gente lo percibe de manera errónea, ¿no? ¿Por qué el que está en la calle no tiene playera? Si debe de tener playera, ¿no? ¿Por qué alguien ingresa en un estado inconveniente a un restaurante, a una tienda? Lo tenemos que retirar porque está irrumpiendo las reglas sociales que tenemos ya presentes. Es ahí donde yo considero que es donde es un parteaguas para determinar cómo podemos resolver este camino, ¿no? Todo lo que tenemos presente. ¿Por qué? Porque normalmente excluimos
hablamos de inclusión y discriminación, pero vemos ahí en la calle, ¿qué hacemos por lo regular? Le damos la vuelta, nos cruzamos la calle. Entonces, en lugar de poder crear instituciones, crear espacios seguros para que ellos puedan reconstruir su camino en esta reconstrucción del tejido social, porque la cárcel es un centro de readaptación social para personas que cometen algún delito, ¿no? ¿Por qué no crea un espacio para estas personas reglamentario dentro de alguna sustancia ilícita, ¿no? Hay centros de integración juvenil de parte del gobierno, hay, ¿cómo les llaman? Instituciones privadas donde llevan a personas con exceso de alcohol, pero bueno, son normas que no están 100% estipuladas dentro del sector salud. Y es aquí donde es muy interesante saber hacia dónde partir, ¿no? Hacia dónde orientarnos. Claro, y bueno, lo platicábamos en algunos grupos de discusión que luego nos juntamos para intentar pensar algunos temas y con este tema de la adicción de quien es catalogado como adicto, en general, como se piensa una persona en adicción, la verdad es como si fuera un enemigo social. Entonces está esa etiqueta, esa mirada, y cómo poder hacer algo, para ayudarle cuando se mira a una persona así. Lo que se busca es la reclusión, anexos, cárceles, o lo que sea, aquello que no venga según afectarme. Ok, como mirada jurídica me parece que si alguien comete algo, sí, ¿no? Tendrá que ser castigado. Pero bajo como el marco de lo que hemos platicado, sería en el hecho de poder decir, muchachos, padres, toda aquella persona, no solamente que se sienta adicto, porque eso también es una cosa, te dicen, eres, ahora sí que actúas como, o bueno, que haya un tema de adicción. Hay lugares en donde eso que no podría ser escuchado, porque a veces también alguien habla en un estado inconveniente y estaba borracho, está drogado, no cambia porque no quiere, no. Hay personas, lugares, profesionales que sí te permiten que uses la palabra, es decir, que te expreses, que te creen lo que vas a decir, ¿no? Que promueve que esa adicción hable. ¿Qué pasa ahí? Entonces, a través de eso se empieza así, podríamos pensar, la promoción en cuanto a prevención, o ya, que creo que es uno de los puntos, cómo contraatacar, cómo aparece el psicólogo ahí, o los profesionales. Bueno, quizá en esa diferencia de cómo se posiciona uno frente a eso. Cuando recibo a alguien con una adicción y lo primero es que me está haciendo daño esto, bueno, ¿quieres? Pues parece que sí, pero no puedo, no, porque si quieres debes de empezar a armar de manera diferente esto. Y que eso genera, más allá de problemáticas familiares y eso, angustias en todo eso lo mueve angustias muy particulares en la familia, de como lo manejaba bien el punto. En una familia puede estar permitido, ¿qué dicen algunos padres? Mejor ven, tómate la cerveza conmigo, prefiero que tomes en casa que allá afuera. Ojo, de nuevo, e insisto, eso no es decir persona, ni que nada de eso. Habría que ver qué condiciones ocurrieron ahí. Su contexto. Sí, la verdad es que yo siempre he dicho que solo maduran las frutas. La verdad, o sea, porque es un modo particular de ver. O sea, eso de que el que no consumió es más maduro que el que consumió, yo lo pondría en tierra de juicio. Pero nos deja ver de relieve qué mirada social se tiene. Y a veces la psicología podría estar de ese lado. Entonces sería como, ojo, sabemos que tenemos todo un armamento de conocimiento de qué es la adicción, y el otro, no sé qué, pero no todas las adicciones son iguales. Es decir, y creo que lo practicamos, ¿no? Afuera, como por ejemplo con el AA. Soy alcohólico y todos son alcohólicos, sí. Pero a mí lo que me interesa saber es
cómo se dio tu relación con el alcohol, muy particular. Y entonces al final ya veríamos qué es lo conveniente, si atacar la conducta, si atacar la idea, bueno, porque sí, hay veces que la verdad la vida de la persona está en juego, y entonces habrá que atacar de alguna manera. Por eso, insisto, es mucho trabajo, porque sí es caso por caso, o al menos así se trabaja, desde donde tengo la mirada, ¿no? Caso por caso. No puedo generalizar, así sean dos utilizando la misma sustancia, o haciendo la misma actividad, o aunque fueran, es que mis dos hijos me salieron tremendos, así sean hermanos, uno es uno y el otro, o sea, se gestaron en un lugar muy particular, pero ¿qué incorporó cada uno? ¿De dónde? Todo eso. Entonces, sería como una manera de entrarle casi como de tratamiento. Por supuesto, porque como bien lo dices, llegamos a responder una pregunta, una necesidad humana, ¿no? Realmente, en este caso, si cito igual que tú, dos hermanos, cada hermano tiene necesidad diferente, ¿no? Uno porque es el mayor por naturaleza y el segundo porque es el menor por naturaleza. Ambos mismas características en un contexto, sin embargo con necesidades diferentes. Y es ahí donde es mi camino, desde mi perspectiva, cómo responder, no una problemática, porque no es un problema, es una pregunta que hay que responder, el origen y realmente qué es lo que voy a responder con una adicción. Lo citamos con alcohol, tabaco, drogas, sin embargo, post pandemia, hay gente, personas, que excedió conductas como adicciones al gel, a abrir puertas, a ir a lugares públicos. Realmente el temor era tal vez morir. ¿Qué es lo que desarrolló este contexto de pandemia en toda la sociedad, en todo el mundo, ¿no? Y es ahí donde me gustaría recargar que todos somos diferentes y que realmente nos tenemos que preguntar en primera persona ¿qué es mi necesidad? ¿El escuchar pura música romántica? ¿Un amor perdido? ¿Por qué escuchar o ver cierto tipo de series, ¿no? Como hablabas de violencia de juegos, realmente de quién me estoy cuidando. Por eso en las etapas infantiles se trabaja la terapia del juego. A través del juego expresamos o con técnicas proyectivas realmente lo que tenemos guardado que queremos responder. Pues ya, a mí ahorita ya estoy así como que con muchos, con el panorama súper abierto, porque el hecho de escuchar, pues que no, lo que comentabas, ¿no? Que hay muchos factores que intervienen y el hecho de no generalizar un tratamiento, por ejemplo, para un grupo de personas por igual, sin antes conocer la historia de cada uno, es como indispensable que no todos tenemos en cuenta. ¿Qué pasa cuando lo que mencionaban? La mamá cuando ve que su hijo ya tiene o está empezando una adicción, internarlo, ¿no? En una, pues sí, en una, sí, no sé cómo le llaman, pero un anexo. Y muchas veces, bueno, tristemente en esos lugares, ¿qué pasa, no? Creo que empeora la situación, ¿no? El hecho de que sufren violencia, la alimentación quizá, pues, baja, empiezan a decaer en cuanto al peso y demás, quizás se siente que se están beneficiando, pero en realidad también está perjudicando otra parte, ¿no?, de su vida, que va a generar quizá resentimiento contra la familia y más problemas que quizá a la larga también, digo quizá porque me mantengo en lo que mencionaban de no generalizar, puede que alguien le haga bien ir a un anexo, ¿no?, pero habrá quien todo lo contrario cuando logre salir, ¿no?, el resentimiento, la ira y demás emociones donde pues se va a ver involucrado otro problema, ¿no? Entonces, para avanzar un poquito más, ya mencionamos varios de los tipos de adicciones. Mencionaba, por ejemplo, la adicción a la limpieza después de la pandemia, ¿no? Que uno lo dice, ay, pues qué bueno, ¿no? Qué bueno, pero llega quizá a un punto donde ya eso sobrepasa, ¿no? Bueno, entonces también se me vienen algunos que tengo por aquí, algunos tipos de adicciones que no hemos mencionado y quizá alguien tiene la duda de que será que yo tengo una adicción. Pues estaba lo que ya mencionaba de los dispositivos electrónicos, las pantallas, mencionábamos también el trabajo, el ejercicio, es uno de los que también no hemos mencionado, pero que es uno pues grave también, habrá quien bueno,
se haya quedado atrapado. Sí, se involucra en eso. Sí, así es. Hay otro que también es muy peligroso y a mí me ha tocado trabajar anteriormente con casos de este tipo, que bueno, está bien decir las palabras como son, pero bueno, como estamos admitiendo y a veces las reglas de las redes sociales son un poco complicadas, bueno, la adicción pues a la intimidad y la adicción a ver videos explícitos, ¿no?, de este tipo, también es un problema grave. Yo he trabajado con niños que desde niños estuvieron expuestos a este tipo de, pues sí, de circunstancias y de contenido y bueno, termina muchas veces en adicción, ¿no? No puedo decir en dónde viví estos casos, pero sí se dio y se da todavía y es algo que no se visibiliza porque nos da mucha pena a veces hablar que en mi casa se ve ese tipo de contenido, entonces pues ¿qué va a decir de mí el psicólogo, no? ¿Qué va a decir? Lo llevo a terapia por este problema, ¿qué va a decir de mí? Va a decir que es mi culpa, ¿no? Y no se trata de culpar, como bien decían, pero pues son pues sí, circunstancias que también dependen de nosotros como padres, y aunque no es nuestra culpa, porque también no hay un manual, como siempre decimos, para ser papás, pero bueno, es una parte esencial de la conciencia ya cuando sí. tenemos que criar. No sé, nosotros expuestos como mexicanos, ¿no?, al cine, como, no sé, de personajes que manejaban la sexualidad abiertamente, ¿no? Y se mostraba, y es importantísimo, bueno, se muestra, porque eso está al alcance ahorita de un clic. Bueno, antes quizá había quien te lo podía, pero ahorita ya está a la vuelta de un clic. ¿Quién acompaña eso? O sea, puedo decir, para que no alguna práctica muy común del varón, para que te vuelvas hombre o veas cómo se hace o esto. O sea, son muestras de enseñanza, pero ¿qué acompañan ahí? ¿Quién acompaña ahí? Y es decir, ¿se vuelven adictos a eso? ¿O es que es lo que hay que consumir? ¿Es lo que hay que ver? O sea, eso es lo que hay que ver. Sí, porque sin embargo, realmente, como dices, o se hace, ¿no? Realmente lo que hace, desde mi perspectiva, una conducta de manera externa a mi persona, o consumir una sustancia, ¿qué es lo que hace? Aumenta los niveles nuestros niveles químicos que tenemos. Por eso nos sentimos bien, nos sentimos agradables con esa conducta y para nosotros es normal. ¿Qué pasa cuando vamos al médico y nos receta una medicina? No la quiero, ¿por qué? Porque me puedo ver adicto, ¿no? Después de 5 días del tratamiento, 3 días del tratamiento. Entonces, realmente todas esas conductas o sustancias es lo que nos están haciendo. Hablaba del exceso de trabajo. Realmente es el trabajo o la parte económica, ¿no? ¿Qué respondo generando un dinero extra, ¿no? ¿Qué es lo que estoy cubriendo en esa capacidad? Así es. Bueno, pues ahora que ya mencionamos algunas de estas, entre otras que hay, porque son muchísimas las adicciones que podemos encontrar en nuestra vida o en la vida de alguien más. Desde el ámbito profesional, bueno, nos vamos a encontrar continuamente, ¿no? Pero en la vida personal igual es importante que, bueno, ahora que tenemos tantas herramientas a la mano, pues conocer, ¿no? Investigar mediante páginas confiables, las características de una adicción y si mi conducta está generando esa adicción, ¿no? Te digo, no, que no se diagnostiquen a través de TikTok o cosas así. Y punto importante, así se pueden crear las mismas adicciones, por ejemplo, en el hecho de desde donde se percibe, se dice, se nombran las adicciones, insistiendo en esta parte que parecería en donde el placer está en juego. Me llamaba la atención este tema de trabajo, la o el oficinista que sale y todavía se lleva sus cajas para trabajar, como en comparación con el que decíamos, ¿no? El youtuber que tiene que estar transmitiendo y transmitiendo, y si sale transmite y todo lo transmite. Si podríamos equipararlo, la pregunta ahí es,
parece, bueno, la premisa parece que el placer se fue. ¿Qué queda? Del lado del oficinista, queja. ¿Por qué tengo que seguir trabajando y no sé qué? Del lado del stream yo veo que están muy contentos, habría que ver. Pero ahí se juega algo, hay queja, hay malestar, o bueno, insatisfacción, como lo quieran ver. Hay un malestar que entonces sí nos empieza a dar, creo que por ahí también era como el punto de cuáles son algunos focos. Bueno, parece que hay algo de lo que se hace que no es agradable, en donde aparentemente se buscaría placer, satisfacción, pero es, ¿por qué lo vuelvo a hacer si no me agrada? Parecería en ocasiones no creíble. Si no te gusta, dejarías de hacerlo. Es una idea irracional así. No, claro que hay lógica en eso. Como decía, solo que no tenemos la capacidad a veces de escuchar esas ideas irracionales, pero que sí tienen lógica. Y la pregunta sería, ¿por qué? Si ya no le agrada, se sigue haciendo. Y entonces podemos pensar en estos variables de discurso que decía. A lo mejor lo hace por responder a esas demandas, lo hace porque así se ve, no sé, por ejemplo, pensar, la felicidad se vende al alcance de una pastilla, entonces hay que hacerlo al alcance de una comida, al alcance de una foto, al alcance de un six-pack aquí en el abdomen y demás, ¿no? El éxito es, yo por ejemplo lo leo mucho en Facebook, si sea hombre o mujer, no, pero si quieres una pareja exitosa, acostúmbrate a que no la vas a ver o no lo vas a ver, porque va a estar trabajando. Entonces, vamos, en nuestro tiempo creo que las sustancias estaban en el auge. Ahorita las adicciones, bien lo mencionabas, hay otras que están tomando una forma que ya no podrían ser pensadas como antes. Habría que pensar cómo se están construyendo ahorita. Por ejemplo, en esto de la virtualidad, muchos dicen, se pierden las relaciones interpersonales, pero estamos en una época digital. Entonces, a lo mejor, ya estar frente a alguien ya no tiene el mismo sentido que en esta época de nosotros. Entonces, lo que digo, como no te veo a alguien enfrente de ti, digo que no tienes relaciones interpersonales, pero sí las tengo, aquí las tengo. Lo veo, por ejemplo, como psicólogo, decían algunos, no se puede tratar por el mensaje. Y digo, bueno, vamos a ver, dile eso, por decir algo a los obsesivos compulsivos, eso. O sea, se cuidan. Son detalles que van cambiando. Entonces las adicciones también van generándose a partir de esos nuevos o diferentes elementos que las van construyendo. Lo preguntaría, para ustedes, no tener a alguien enfrente de ustedes es no tener una relación interpersonal. Tendría el mismo peso a través del mensaje, a través de la videocámara. Está para pensar, hay muchos que dicen que no, que importa que haya presencia física, ¿no? Pero bueno, entonces puede ser que sí haya relaciones interpersonales y no sea un foco para que es que estás perdiendo, estás alterando tu esfera social, familiar, es que ya no te juntas con la familia. Bueno, a lo mejor no es tan divertido juntarse con la familia, con esa familia. Y habría que, en lugar de decir, tú te alejas de la familia, pensar qué está pasando, ¿no? Porque ya no es tan atractivo juntarse, platicar con la familia, los amigos, y es más atractivo jugar, realizar una transmisión en vivo, irse a otro lado, o lo que actualmente es como irse para vivir, pues, encontrar un espacio a solas, alejado del mundo, que es una tendencia. Entonces, bueno, para pensar que desde este punto las adicciones se van construyendo, son el efecto de lo que va ocurriendo. Muy bien. Claro, y sobre todo que como todos y todas vamos evolucionando, ¿no? No nos queda nada más una sola consecuencia en el tabaco, ¿no? Yo nos decía la licenciada al inicio, ya ahora en las cajetillas, con esta revolución dentro de los indicadores institucionales, ya se incrusta esas imágenes en el tabaco. No lo dudo más en el alcohol, en las etiquetas y demás sustancias, porque hasta ven, como lo mencionas, hasta el chocolate, ¿no? También ya se manejó en los alimentos los excesos que hay en esa figura negra, ¿no? Nivel 1, nivel 2, nivel 3, porque también existe una adicción y una repercusión dentro de nuestro organismo. Sí. Como retornar a las medidas preventivas que nos tocaron a nosotros, ¿no? Otra vez, mira,
lo que puede pasar con tus hijos, y aparece el feto ahí, todo esto, mira lo que puede pasar con tus pulmones, o mira lo que puede pasar con tu persona. No funcionaron en aquel momento, no sé por qué piensan que van a funcionar ahorita, pero es una reestructuración. Bueno, pues ya abordamos varios puntos muy importantes. Entonces, bueno, para ir ya avanzando a esta recta final, ¿qué señales o cambios, ya mencionamos algunos, deberían alertarnos como padres o como educadores de una adicción? Cuando ya están se presentan, por ejemplo, de lo que he podido escuchar de personas que están inmersos en una adicción o de familiares, es que, por ejemplo, de esta famosa, cuando vas haciendo a la sustancia, ¿cómo se llama? Tolerancia, y entonces los puntos en casi cualquier literatura sobre estos temas es, bueno, cierto comportamiento diferente, es decir, antes mi hijo, hija o familiar o persona no se comportaba de esta manera, se habla mucho de irritabilidad, según por las consecuencias a corto plazo que tiene el uso de ciertas sustancias o de cualquier práctica, quítale a alguien lo que supuestamente le agrada y obviamente va a responder no tan adecuadamente. Esas como primeras alertas conductuales, que parece como que lo importante porque es lo que se ve. Pero desde que comienzan estas preguntas sobre, mamá, ¿por qué es eso que está haciendo esta persona? No, casi ni lo voltees a ver, hijo. Eso está mal. O sea, podría ser un indicador de que cierta imagen llama la atención. ¿Y qué se dice alrededor de eso? ¿Qué se dice? Hay quienes han dicho, ay, mira, de seguro te va a ser fumador o esta va a ser fumadora. Y ahí va algo. Entonces, ciertos aspectos conductuales, ideas, que son como indicadores. Los otros, bueno, se empiezan a ver, ya quizá en casos de otra índole, pues bueno, sí hay cierta ruptura con lo familiar, sí se empieza a ver como el trabajo ya no toma importancia, ni siquiera como que hay construcción de metas, todo lo que se vive es para el instante, en el hecho de lo que se esté haciendo, es lo único importante en la vida. Esa adicción no se puede vivir sin tomarse una foto al día para subir las redes sociales. Si no hace ejercicio un día, parece que el día fue improductivo, no tuvo sentido, no sé qué está pasando. Cualquier otra cosa, ir en aumento de lo que se esté consumiendo, por ejemplo, en una época fue la marihuana, luego la cocaína, ahorita está la época de los químicos súper fuertes. Y bueno, o sea, ir en ese aumento de sustancias según en una búsqueda de ese momento inicial de gusto, ¿no? Pero esos indicadores podrían empezar de diferentes maneras, todo dependiendo desde dónde lo aborde uno. Si lo que yo lo abordo es conductualmente hablando, hay conductas. Si lo que yo abordo, bueno, es desde lo corporal, decía lo anatomopatológico, bueno, habrá indicadores. Igualmente, dependiendo eso. Y no siempre son indicadores como sumamente explícitos. Son unos indicadores, como les decía, esa simple pregunta de ¿qué es eso? Es un indicador, obviamente, de que ya se tuvo contacto con eso y hay una pregunta. Habrá que esperar qué se dice alrededor de eso, ¿no? Entonces, pensaría en eso. Habrá que esperar lo que mencionábamos, que no se responda con la intimidación, ¿no? Que tanto venimos diciendo de que no, es que no pienses en eso, no veas eso porque te puedes llevar a una vida y ya dejas con la duda al niño, al adolescente, y qué va a pasar, lo va a investigar en otro lado, ¿no? Y quizá, bueno, resulte muchísimo peor que tú investigues, sí. O no sé, creo que hay respuestas que se le pueden dar, quizá en el momento a veces no tenemos la respuesta para todo. Claro. ¿Sabes qué, hijo? Mira, dame chance, ¿no? Como hablamos nosotros, dame chance, ¿te parece si al rato hablamos de esto para darte bien la información? Creo que, bueno, se puede optar por estas cosas en lugar de la intimidación, como ya decíamos, ¿no? Sí, definitivamente. Cuando no se sabe algo es mejor decir, hijo, no lo sé, o lo podemos platicar, lo vamos a buscar. No está de más
Además, creo que hasta los profesionales tendríamos que mantenernos al margen de decir ya conozco las respuestas, porque como al menos lo pienso, ¿no? Que se van generando a partir de ciertos elementos, quizá de una época, de ciertas circunstancias. Entonces, ¿yo qué voy a saber de todas las adicciones? Unos dicen, porque de seguro no las has probado. Bueno, no es necesario que las pruebe, porque a lo mejor la pregunta de ese pequeño, de esa hija, hijo, sobrino, no va encaminado a yo quiero probar, sino nada más, ¿qué es eso? O a lo mejor de repente, ¿qué es eso? Y lo que se nos presenta es alguien fumando o comiendo en exceso, lo que sea, pero es que la niña o el niño o el joven está mirando para allá, pero nosotros vimos eso. O sea, esto es importantísimo, y bien lo decía, cuando no se sabe, no es malo decir, no sé, los padres no tienen por qué saberlo todo. Y bien lo decía, nadie nace sabiendo siendo padre, y creo que nunca se aprende. Entonces, hay que tener, digamos, pues la cualidad de que si algo no se sabe, se busca. Y eso me parece que engendraría en ese joven eso mismo de, bueno, quizá la pregunta primera, la respuesta que me dan primero, esa es la gran respuesta, sino que hay que construirla, hay que buscarla. Es una manera de intervención. No sé qué efectos pueda tener en todos los casos, pero al menos en algunos abre la dimensión de, bueno, quizá hay modos de saber qué es esto sin estar inmersos en el alcohol, en el tabaco, en la droga, en la comida, en la pornografía, en lo que sea, en lo que sea. Quizá no es el medio para saberlo, hacerlo. Entonces... Y así generar esa parte de la crítica y autocrítica, claro, desde muy pequeños, ¿no? El hecho de no quedarme con la duda y más bien investigar y descartar y pues ir construyendo, ¿no?, la noción de las cosas, en lugar de crecer con la idea de que me va a dar cáncer por estar fumando cuando no es la única consecuencia de, ¿no? Sí. Director. Yo creo que para concluir, coincido con ustedes, sin embargo, hay que tener en cuenta que no tanto como una adicción, sino desde las etapas infantiles hasta la tercera edad, podemos desarrollar hábitos como tal, ¿no? No tanto una adicción, hábitos, ¿no? Respondemos muchas preguntas. ¿Por qué una persona de 50 años no fumó y empezó a fumar a los 50 años, ¿no? Y aquí el parámetro que tenemos que tener, desde mi perspectiva, son los 7 días de la semana. Y como parte de la sociedad tenemos que desarrollar nuestra escucha activa, nuestro sentido, nuestro olfato, nuestra vista. ¿Por qué? Porque desde mi amigo, compañero, decir, oye, hoy dormí 7 horas, oye, hoy dormí 8, oye, hoy dormí 9 horas, ¿qué está pasando, no? No tanto como una adicción, sino qué está pasando con la persona. Hoy fumé 2 cajetillas, caray, ya me voy a una sustancia, ¿no? Hoy fumé 2 cajetillas y media, en media mañana, ¿no? Realmente, ¿qué está pasando? Obviamente empezamos de lo mínimo a lo máximo desde nuestra perspectiva, porque para mí, insisto, puede ser normal fumar 2 cajetillas y media, pero para ti no es normal. Exacto. Y caemos de esa normalidad a la anormalidad de la sociedad. Por eso hay que tener muy en cuenta en qué etapa, y como bien lo decía hace rato Dani, realmente hay que abordarlo de diferente manera todas las personas. Podemos estar en el mismo contexto, pero todos somos diferentes. Sí, hay que dejar el área específica a quien se encarga del área específica. Bien decías, una idea que quería transmitir es esa, no toda adicción por llamarla, porque es el tema, pero sí puede ser un hábito, y eso cambiaría el significado, es más, el concepto mismo de si adicción, hábito, uso, no sé qué, en el hecho de cómo se construyó eso. A lo mejor ya lo veíamos, una respuesta frente a la angustia de algo, un desamor, un alejamiento, lo que sea. Bueno, como respuesta entonces, bueno, si no hay quejas, si no pasa nada, ¿por qué viene a ocurrir que se piense como eso? Es decir, lo que quiero transmitir es, cuando se aborda la adicción desde esta perspectiva de casi dejar que la adicción hable para ver qué ocurre, bueno, nos ayuda a que uno, como decía, si hay momento en que alguien tenga que decir como padre, yo no sé sobre esto, así también los profesionales, no es mi campo, porque a mí me serviría
o podría participar del tratamiento en esta esfera. ¿Por qué? Bueno, para descartar otras cosas que sí serían en torno a la adicción, como una dependencia neuroquímica, física y demás, yo ahí no tengo nada que hacer, más que acompañar. Pero cuando encuentro otro tipo de factores, entonces sí, tenemos que tener esa pertinencia, porque si no, claro, pues, si para mí eso es anormal, tendría que ser anormal para ti. Pero pues, a mí no me pasa nada. Yo con 5 horas de sueño al día funciono. No, ¿cómo crees? Eso no está bien. Todos tenemos que dormir 8 horas. Pero, o sea, en el sentido de que ya tenemos como estipulado qué es normal, qué es anormal. Y también había que preguntarse sobre eso. ¿Normal en dónde? ¿Normal por qué así? ¿Desde qué arista? Y va a ser muy importante por ahí, como el punto hacia dónde diriges, digamos que la intervención o el tratamiento. No sé si hay alguien que se crea capaz de interferir en el tratamiento en todas las esferas. Yo la verdad no lo haría, porque por ejemplo, la conducta no me enfoco en eso, ese es un efecto de lo otro que haría. Las condiciones neuroquímicas yo no tendría que ver ahí, no medico ni promuevo la medicación, porque no tengo ni las credenciales ni nada de eso. O sea, tener en cuenta cuál es, digamos, nuestro campo de intervención, porque así un tema que desde un par de años para acá es como el que está en juego, y lo he platicado, conversado con varios amigos, por ejemplo, ¿por qué atacar las adicciones? Porque son un enemigo de la salud mental, que es ahorita el tema, ¿no? Todos hablan de la salud mental y se persigue, y se persigue, y se persigue. Lo comentaba con unos amigos, bueno, salud mental. ¿No se supone que el concepto de mente fue rechazado cuando, según la psicología, se hizo ciencia? Antes era rama de la filosofía que se encarga de la mente o del alma. Y ahorita perseguimos la mente. ¿Qué es la mente? Y ustedes buscan, y así como decía, googleen documentos sobre las adicciones, sobre la mente, y es sinónimo de cerebro. ¿Por qué no se le llama salud cerebral, salud conductual? Y es salud. Son cosas que hay que pensar, porque entonces vemos, si es salud mental lo que estamos buscando y predominando, ¿dónde estarían las adicciones? En la mente, ¿no? Y hay que atacar ahí. ¿Qué alcances tengo yo para, de verdad, o sea, qué alcances como psicólogo para intervenir lo que como mente a mí se me asimila como cerebro, porque es cogniciones, emociones, y actualmente ¿dónde están las emociones y cogniciones? En el cerebro, ¿no? Entonces, de verdad, ¿cómo puedo participar yo de ese mejoramiento? Habría que, desde una perspectiva muy personal, habría que repensar eso, porque es salud mental. ¿No? En el encaminado de contrarrestar esto particular que es la adicción. Pero bueno. Híjole. Bueno, antes de pasar con el maestro Carlos, con los comentarios, una pregunta, ahorita que mencionaba lo mental, muy, muy directa. Entonces, las adicciones, ¿causa o consecuencia, y lo hablábamos fuera de la transmisión, causa o consecuencia de trastornos como la ansiedad, depresión, problemas de autoestima, etcétera? Diría, particular, una visión psicoanalítica muy particular es ansiedad y depresión son los malestares, trastornos por excelencia en la actualidad, ¿no? No creo que haya alguien que no se salve de eso. Si más o menos manejamos unos niveles, y diría, no niveles neuroquímicos, sino niveles en lo que en algún momento nos sentimos como incómodos frente a algo, no estamos muy contentos, hay algunas actividades que pues, nos vienen a movilizar, a generar malestar. Como causa-consecuencia, se dice que ambos. Hay veces que se padecen enfermedades mentales, trastornos, que desencadenan en una adicción, o viceversa, adicciones que, pues eso veríamos como igual, desde el punto de vista médico, eso es obvio, ¿no? Es obvio, pues, para tratar un trastorno mental, la medicación es primordial a veces. Entonces, bueno, ocurre que a veces
hay cierta dependencia, porque esto me hace sentir bien, lo decía hace rato, ¿no? Por acá siento la pastilla y siento como algo ahí se desprende y lo que se interpreta como sentirse bien. Bueno, entonces lo que quiero es sentirme bien. Hay ese tipo de generación de dependencia. Digamos que es uno con otro. Pero desde esta visión particular, sobre todo quizás centrándome en esto de la ansiedad y la depresión, lo encaminaría en lo mismo que se desarrolló en la plática como la adicción. Esa ansiedad y depresión que te puede llegar a generar el consumo, por ejemplo, de una copita por la noche o un cigarrito. Hay personas que he escuchado, como que me siento inquieto y salen a fumar y ya que nada más uno ya todo el día. Bueno, ¿qué está ligado ahí? Por ejemplo, dejar que se despliegue la ansiedad, la depresión o la adicción para tratar de entender por qué una desencadenaría la otra, o si hay relación en la que aparecen las tres, ¿no? No sé si me explico. Por ejemplo, en estos casos tan, por decir tan particulares en la juventud, de este caso de juego, aparecía una ansiedad que era como esa inquietud por querer jugar. O sea, no me sentía yo bien. Y aparecían episodios como, te digo, de tristeza profunda cuando no se tenía acceso. Es decir, cuando empezó la prohibición por parte de los padres, ya no vas a jugar porque nada más hablas de eso. Entonces aparece eso, pero estaba la compulsión a seguir jugando. Se podría haber pensado, es que a partir de, mira, como generalmente se piensa, es que mira, como no dejas de jugar, mira, estás quedando mal, la ansiedad y no sé qué. Eso, o estaba ansioso y deprimido y en el juego encontró algo, o se conjugó, como lo que decía, ¿no? Había una angustia de abandono y todo eso desencadenaba. Claro que si siento o me realizo de manera fantasiosa en el juego de me estoy armando, me estoy protegiendo, no me siento abandonado aquí, pues tantito como podría decir, la ansiedad bajaba, no había pensamientos de tristeza profundo ni nada de eso, se quita y aparece. ¿Pero qué fue primero? Vamos, ¿no? Aparece en esto. Entonces digo, va a depender mucho de cómo entendamos ansiedad, depresión, adicción en términos conductuales, cognitivos, de personalidad, por ahí decía, neuroquímicos. Eso será como la respuesta. Yo considero una respuesta más práctica. Si aquí tengo una adicción, tengo causa y consecuencia, ¿no? Sería cuestión de dónde hay que abordarlo de la parte del especialista, tanto padre de familia como institución, como psicólogo, trabajador, o sea, hacia dónde me quiero abordar, de acuerdo a la metodología. Si a la causa, ¿cuál sería la consecuencia? La adicción. Sí. Y si tengo la consecuencia, ¿cuál sería la causa? Realmente identificar dónde quiero abordar e iniciar la reconstrucción de esta pregunta, ¿no? ¿Qué fue primero, la causa o la consecuencia? Es como dicen que fue primero, si el huevo o la gallina. Realmente es una combinación y que realmente en una balanza está al mismo nivel. Muy bien, pues entonces sería cuestión de, pues sí, de cuestionarse cuándo tienes esa duda, ¿no? De que lo estoy haciendo porque tengo ansiedad, depresión, o tengo ansiedad y depresión porque tengo ya, ¿no? Sí. Este hábito, esa adicción. Y bueno, ahora sí pasamos con el maestro Carlos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Antes de pasar a los saludos y a las preguntas del público, me gustaría informar a las personas que nos están viendo que el Instituto de Formación Profesional Psicológica y Jurídica contamos con diferentes servicios al alcance de todos ustedes. Empezando con la psicología clínica y salud, contamos con atención psicológica para infantes, adolescentes, adultos, terapias de pareja e intervención familiar. Y en el área de psicometría, podemos descartar o confirmar trastornos del neurodesarrollo, indicadores de ansiedad, depresión, autoestima, de personalidad, entre otros, perfil psicológico, orientación vocacional, entre otros. Y de antemano me gustaría recomendarles el proyecto de Vida 2025, que ahorita se encuentra abierto para todos ustedes. Ya contamos con el primer módulo que fue PNL, el siguiente, que es el 24 de noviembre, es liderazgo.
pregunten por nuestras promociones, pueden ya sea contactarnos en nuestras redes sociales o directamente vía WhatsApp al 2282 73 36 32. Y pues bueno, iniciando con los saludos, tenemos a Carlos M. con un saludo a todos los expertos, gracias por brindar tan valiosa información. ¿De qué manera incluyen las redes sociales y la presión social en el desarrollo de adicciones en los jóvenes? ¿De qué manera? Considero que realmente, como lo mencionaba, en estos hábitos y conductas, ¿no? Esta parte de tal vez algún adolescente, por citar un ejemplo, quiero llamar la atención a través de la repetición, hablamos de hábitos de repeticiones, la adicción, de que un personaje en redes sociales me está proyectando y que en casa no me están resolviendo, ¿no? No necesariamente tendrá que ser alguna sustancia, entre comillas, ilícita, prohibida. Sin embargo, considero que es mayor la parte de poder adquirir conductas que no están dentro de la normalidad, ¿no? O mínimo de esa normalidad en mi núcleo familiar. Sí, o sea, las redes sociales son el gran referente de información en la actualidad. ¿A dónde vas cuando quieres saber algo? Bueno, diré a los jóvenes actualmente buscan en TikTok, en Facebook, YouTube, todo esto. Entonces son los grandes referentes, claro que va a influir. Igualmente, y ese es como un tema interesante porque va a influir en lo que aparecería como algo desbordado, loco, anormal para nosotros, pero que es lo que ahorita tiene importancia. Lo que es normal para los jóvenes es anormal para nosotros. Y entonces, bueno, estamos ahí como en una lucha de qué sí, qué no. Pero si todo lo que se ofrece en la actualidad es así, habría que preguntarse entonces si seguimos intentando prohibir a través de asustar o de quitar, o intentamos enfrascarnos en entender qué ocurre, ¿no? ¿Qué estamos sustituyendo? Sí. También Gaby Santos dice, buena tarde, un gusto escuchar esta conferencia. Y Patricia Filobello dice, buenas noches a todos. Gracias. Bueno, pues ya llegamos a la recta final, ahora sí. Ya por último, bueno, habrá quien necesite saber qué recursos de apoyo existen para este tipo de situaciones, para los jóvenes que luchan con adicciones, de cualquier tipo de adicción que ya mencionamos anteriormente, o que están en proceso de recuperación, y bueno, ¿cómo se puede acceder a este tipo de recursos? Ya mencionaban algunos, como decían, los famosos anexos, ¿no? Que tienen su lado bueno y lado malo, perdón, depende de quién lo vea y cómo le fue en la feria, diría también. ¿Qué otros recursos tenemos? Bueno, creo que los anexos son como donde puede meter a cualquiera, no hay como cierta regulación, pero bueno, hay clínicas especializadas para ciertas adicciones y quizá, y ahorita que lo preguntabas, es curioso que donde lo piense como alternativas de apoyo, vaya encaminada a esas adicciones de nuestra época, adicciones de sustancia. Sí. Bueno, a lo que más que, no sé, sí, de verdad, porque no sé, por ejemplo, si hay algún instituto especializado, alguna clínica, por ejemplo, en adicciones de carácter de la sexualidad, por ponerlos ahí, o de las compras, por ejemplo, ¿no? Bueno, no sé, estaría bueno investigarlo, pero quizá sí las haya, y las redes de apoyo empezarían ahí. Uno, darse cuenta que, bueno, hay lugares donde a lo mejor no se conoce, a lo mejor las familiares o la persona no los conoce. Entonces, uno, saber qué hay. Y lo otro, bueno, buscarles cuáles hay. Hay apoyos psicológicos, que es lo que nosotros podríamos dar. El instituto sirve como apoyo porque da la escucha para eso. E igual, como bien lo decía el maestro Carlos, para cumplir otras tareas que serían, a lo mejor, si se necesita otro tipo de apoyo, de carácter psiquiátrico, de carácter médico o demás, entonces se hace ese trabajo en conjunto. Esas serían como las redes de apoyo, pero sí me llevo a la tarea de pensar si hay para otro tipo diría de las actuales, ¿no? Clínicas. A lo mejor haya clínicas
integrales que trabajan ya sí este tipo de adicciones, pero me la llevo de tarea. Interesante. De hecho, la pregunta que menciona, en la mañana estaba yo en una ponencia, y que realmente la parte gubernamental es la encargada dentro del sector educativo, no tanto como adicción, pero sí como hábitos o conductas. Desde el preescolar y primaria enviamos a usar. En la secundaria ya hay prefectos, hay orientación educativa, donde empezamos a desarrollar. Igual en el bachillerato y universidad ya hay esos cubículos especializados dentro de la orientación del cuidado de la salud mental. Ahora en día, también dentro que practicamos, dentro de las empresas, de las grandes empresas, debe de haber un espacio asignado para el cuidado de la salud mental. Entonces, yo considero que habrá que identificar en qué entorno estoy para solicitar, y si no, vámonos al sector salud, porque recordemos que la salud mental pertenece al sector salud, y en las clínicas, en los centros de salud, aquí en Jalapa, en el CAI, en el IMSS, en el ISSSTE, este es el departamento especializado. Algunos son gratuitos, algunos son privados, pero que sí realmente sí hay, simplemente hay que abordar en el lugar donde me quede más cercano, ¿no? Y tratar de evitar, ahora sí, llegar con los expertos, los que conocen, y pedir la orientación, ¿no? No es que me dijo la vecina, no es que me dijo el amigo, es esto, ¿no? Hay que ir a donde realmente llevan esos procesos, esas metodologías. Sí, en definitiva, no se asusten también de pensar que a lo mejor encuentran apoyo de carácter espiritual. He visto que toma una potencia muy fuerte. Si estamos a favor o en contra, eso no importa. Lo importante es saber que se pueden apoyar en terceros. No sé, a veces van con párrocos o van con curanderos, chamanes y todo esto. Quiero, entender en lugar de rechazar qué pasa. Y hay testimonios de que a veces funciona. Empezar a pensar que hay, dependiendo el caso, dependiendo la familia, donde se construye esa adicción, también jugará mucho en dónde se pueden apoyar, en dónde creen que está el apoyo. Me parecería que no estaríamos aquí como para decir aquí sí y aquí no. Claro que el sector salud es primordial, pero encontramos familias que a lo mejor digan, como que la medicina, yo no confío, bueno, vamos, prueba. La acupuntura, ¿no? Que lo mencionábamos hace unas semanas, ¿no? Un montón de cosas. Que quizá, pues no estoy de acuerdo, o quizá sí, pero a mí me funcionó, en mi experiencia me funcionó, y encontré esa, ¿cómo decirlo? Pues sí, me sentí acogida mediante esta parte de la acupuntura o demás terapias alternativas, y eso me ayudó a salir, ¿no? Entonces, eso es lo importante. Y también, bueno, se encuentran los centros de rehabilitación que ya decíamos, y tratamiento residencial. Y hay algo que es muy importante y no hay que perder de vista, porque no todos tenemos el acceso pero hay algo a lo que sí tenemos, que son las líneas de ayuda y servicios de asesoría igual en línea. Habrá quien, bueno, también les sean útiles y funcionales. Y bueno, cuando no tenemos otra cosa a la mano, claro que es una muy buena herramienta. Lo importante es aceptar que necesitamos esa ayuda, y la intención también de ayudar a alguien más, ¿no? O sea, tu hijo, tu alumno, quien sea, cualquier herramienta creo que no está de más, y no echarla en saco roto cuando se quiere trabajar, ¿no? Y bueno, ahora sí ya llegamos a al final de este programa. Me gustaría comentarles, antes ya de despedirnos, que en el Instituto Veracruzano de Desarrollo Humano, cada jueves, desde el jueves pasado, se empezó un taller llamado Emociones y Apreciación Artística. Este va dirigido para niños de 6 a 12 años. Cada jueves a las 5 de la tarde es el taller, por quien guste pedir también información mediante los números de teléfono. El número de IBDH es 2281 26 45 65, o el número de aquí del instituto es 2282 73 36 32. Por si gustan pedir información acerca de este tipo de talleres, pues adelante, estamos listos para contestar sus mensajes o los comentarios. Igual pueden dejar por aquí algún comentario, y con gusto nos vamos a comunicar con ustedes. Y bueno, ahora sí, ¿algo que gusten agregar?
nos vemos el próximo martes a través de estas redes sociales para todos ustedes. Gracias, Dani. Gracias. Bueno, ¿algo que quieras agregar? Sí, pues, primero agradecer otra vez el espacio y saben que hay lugares donde puedan asistir, donde pueden ser escuchados o escuchadas, y bueno, sería como el mensaje, ¿no? No lo olviden, no lo olviden. Así es. Bueno, pues gracias a todos ustedes que nos están viendo desde la pantalla. Gracias por habernos acompañado a este episodio más de Café Psicológico Juvenil. Fue un gusto platicar con ustedes el día de hoy, transmitir esta información. Gracias a nuestro equipo de trabajo, al licenciado Carlos Vilobello, quien está detrás de cámaras también, a IBDH Jalapa, como ya lo mencionamos durante el programa, por su dedicación y esfuerzo continuo en la atención y promoción de la salud mental, favoreciendo el bienestar de la población, en este caso la población jalapeña y demás, proporcionando siempre espacios como el de aquí, en este momento, que facilitan el desarrollo emocional, psicológico de las personas. Y pues bueno, nos vemos la siguiente semana, como lo decía el director Luis Ángel. Nos vemos y bueno, recuerda, tú tienes el pincel para crear.